Arrancamos la temporada 2026 en la Casa Verde, que el año pasado fue en abril, el 10º aniversario que tenemos la casa, pero se nos pasó. Como acabamos de terminar de celebrar el 40 aniversario, se nos pasó el 10º de la casa. Entonces, pues nada, comenzamos la temporada 11 de actividades en la Casa Verde y lo comenzamos con dos amigas de un colectivo hermano con el que también tuvimos durante un montón de años muchísima participación, muchísima conexión, que es el colectivo cultural y ecologista Altajay de Galdar, y tenemos con nosotros a Eva Cuba y a Maruja Salgado, que a Maruja la hemos tenido por aquí otras veces porque es escritora y ha presentado libros y al final de mes presenta otro. Sí. Aprovechamos y hacemos la entrevilla. Y ella nos viene a hablar de un problema importante que Altajay viene denunciando desde hace un montón de años, desde que existía aquella coordinadora ecologista del norte, en la que junto a la Vinca y junto a diversos colectivos que ya en la actualidad no existen, en la que incluso también compañeras y compañeros de Turcón se venían a reuniones, aunque ellos eran de Telde, eran norteños para aquellas reuniones. Y bueno, pues ellos nos van a hablar un poquito de la problemática del monumento natural de Amagro, que ellos le llaman Montaña Sagrada de Galdar, y luego tenemos una mini exposición con unos rodados que, bueno, un poco complementa a eso, que se puede ver pues, los miércoles, jueves y viernes hasta final de mes, de 6 a 8 de la tarde, y que invitaremos también a colegios y el instituto, por si se quieren venir a verlo alguna mañana, y así eso ya les avisaríamos a ver si alguien se puede escapar para explicar algo. yo me callo porque si no me enrollo, y muchas gracias por venir en este día tan fantástico. Venga. Buenas tardes, en primer lugar, otra vez disculpas, porque, bueno, nos costó un poquillo llegar, y bueno, y empezamos. Esta charla es complemento de la exposición. Realmente lo que tiene valor va a ser lo que ustedes puedan ver allí en la exposición, pero vamos a poner un poquito ahí sobre la mesa de qué va. Bien, al preparar esta actividad, charla, exposición, hemos partido de varios interrogantes. Primero, ¿qué es Amagro? ¿Por qué hemos elegido Amagro como centro para nuestra lucha por el patrimonio? ¿Cómo es posible que en Amagro se permitan graves amenazas? ¿Y qué estamos haciendo desde Altajay para paliar, evitar totalmente, vencer esas amenazas? Tratando de dar algunas respuestas, hemos preparado esta charla como introducción a la exposición que, como les dije, se inaugura esta tarde y que permanecerá abierta hasta final de mes. Hace exactamente 542 años, Galdar, la Galdar de nuestros ancestros, se vio obligada a cambiar su cultura. No solo Galdar, toda la isla y todas las Islas Canarias. En su cultura estamos hablando de su idioma, costumbres, prácticas religiosas, por otras impuestas. Hasta ese momento, y al menos en más de 1000 años atrás, hay datos de que las islas estaban habitadas al menos 1000 años atrás, detrás de la conquista, o sea, hace ya 1500 años al menos, los y las habitantes de esta tierra elegían los lugares elevados para la práctica de sus ritos. Amagro fue el lugar elevado desde el que los y las caldenses prehispánicos se ponían en contacto con la divinidad a través de sus faicanes y las arimaguadas. Por eso llamamos a Amagro Montaña Sagrada.
Pero además, Amagro es una joya de la biodiversidad, según veremos a lo largo de esta charla, sobre todo en la exposición que hará Eva. Por eso ha sido considerada monumento natural y cuenta con sus propias normas de conservación desde el 24 de abril del 2011 por acuerdo de la CONMAC. Esa riqueza diversa, natural y cultural, le ha valido formar parte no solo de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, sino también de la Red Europea Natura 2000. Y ahora entro en el segundo interrogante, brevemente, que continuará ella. ¿Por qué hemos elegido a Amagro como centro de nuestra lucha por el patrimonio? Se da la grave paradoja que, siendo las autoridades municipales, insulares y regionales las encargadas de custodiar el monumento y velar por el cumplimiento de la normativa que lo ampara, son quienes, plegadas a intereses particulares, la transgreden y o hacen dejación de sus funciones. Altajai está empeñada en que todo esto se conozca, en que valoremos esta montaña que forma parte del patrimonio que hemos heredado y que hemos de dejar en herencia. Bien. Y Eva desarrolla el segundo interrogante. Vale, yo voy a intentar explicar un poquito lo que hay en algunos de los roll-ups y nombrar algunos de los elementos más relevantes. En todos los roll-ups hay unos códigos QR que te dirigen a una información ampliada sobre todos estos valores patrimoniales y las amenazas. Pero aparte, hemos hecho una versión que dejaremos por aquí para que la gente lo pueda consultar. Hemos hecho también una versión en papel, un poquito más reducida, para que, bueno, no tiene que ir aquí, por si la gente se debe consultar. Bueno, yo un poco la parte de mi exposición la he titulado como mírala, es Amagro, vale mucho, porque creemos precisamente que los problemas vienen derivados de la invisibilización de un espacio de alta riqueza para después poder continuar el proceso de degradación, ¿no? En esta exposición presentamos la riqueza y el valor indiscutible de nuestro monumento natural. Lo mires como lo mires, como paisaje, como hábitat de especies únicas en el mundo o como símbolo del territorio donde han proliferado distintas formaciones socioculturales a lo largo de la historia. Y no se puede esconder, por mucho que se intente invisibilizar para vender como solar, que es enclave de gran importancia para el mantenimiento de la biodiversidad florística canaria, que acoge a especies de avifauna, reptiles e insectos únicos en el mundo, que es referente topográfico y emblema paisajístico del norte de la isla, que fue montaña sagrada para los antiguos canarios y que están tatuados en ella los vestigios de siglos de relación con las costumbres y formas de vida tradicionales. Estos valores no son solo relativos a la mirada local con que nos acercamos a nuestro monumento, es decir, la mirada de aquellos y aquellas que nos acercamos al entorno de forma atenta y respetuosa respecto a la historia. Y bueno, no es precisamente la mirada de aquellos que espectacularizan y privatizan el bien común de nuestra historia y nuestros símbolos para venderlos en packs y poder ser engullidos como nuestro pueblo, como símbolos bueno, en el negocio del insostenible turismo global, que ahora lo indico porque estamos siendo víctimas del pueblo de Galdar de un proceso, creemos, de turistificación intensivo y que precisamente utiliza supuestamente los valores patrimoniales de Galdar y su diferencia y singularidad en Gran Canaria y lo que están haciendo es todo lo contrario. Estos valores también orientan las leyes de protección de las que ha hablado Amagro. Y es que Amagro es un monumento natural, como lo fue y lo es el más celebrado Roque Nublo, y es declarado monumento natural como formación particularizada
de gran interés geológico, geomorfológico, estético y cultural. Como dijo Maruja, forma parte de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 y es zona de especial conservación. Tiene su propio instrumento de ordenación y, como veremos más tarde, está siendo constantemente acosado y destruido por múltiples presiones, entre las que destacaremos la de los intereses del lobby minero constructor que está desguazando prácticamente la montaña. Pero bueno, vamos a entrar en lo que serían los valores que, si conseguimos nuestro objetivo, se mantendrán en la biodiversidad. Pues en estos roll-ups verán, y en estos folletos, la enorme riqueza de la montaña sagrada que tiene, donde existen en ella y en su entorno especies endémicas únicas de la flora insular, incluidas en los catálogos canario y nacional de especies amenazadas, como la salvia blanca de Amagro, Sideritis amagroe, la Argyrolobium armindae, cuyo nombre fue elegido en homenaje a la población de Masí. En sus riscos también se encuentran otros endemismos exclusivos, como la col de risco de Tamadaba, Cranbeta madavensis y especies vegetales endémicas como la cipria de Amagro, Limonium esbentini y la magarza de Lid, Argiratemum lidi. La belleza de las comunidades halófilas como el tabaibal de Tolda, el espino de mar, el salado blanco y lanudo, la tabaiba dulce, el candón, el romero marino y aulagas vestirán sus laderas si logramos pues, mantenerlo como un espacio protegido, lo que ya es. Y en Amagro, como zona de especial conservación, también se localizan especies de bifauna en grave peligro, como el alcaraván, la calandra canaria o el pájaro moro, junto a otras especies como la bisbita caminero, el cernícalo, el aguililla canaria o las más comunes agunilla, mosquito canario, cornuca cabecinegra, cuervo canario, y con menos frecuencia se encuentran el chorlitejo chico, la parte de la cenicienta o el canario. También en Amagro, a pesar de las especies invasoras, hay un problemón en Amagro, que ya lo diré en Maruja, que tiene que ver con las dos grandes especies invasoras de fauna y de flora que tenemos en Gran Canaria, están concentradas en una buena representación en Amagro. Es hábitat de reptiles como el lagarto gigante de Gran Canaria o el perenquén de Wedger, de insectos como la arminda de Gran Canaria o la vanesa de los cardos y de un endemismo vulnerable de la familia de los moluscos que es el caracol pintado de Gran Canaria. Pero no solamente tenemos en Amagro toda esta biodiversidad florística y faunística, sino en Amagro hay rincones y lugares a los que se pueden asomar en el roll-up dedicado a los valores patrimoniales. En primer lugar, el paisaje de Amagro, porque es paisaje protegido debido a la extrema singularidad de la formación geológica del macizo, con una extensión que se despliega desde la costa al interior. Este monumento natural está dentro solamente del término municipal de Galdar y representa el 6,62% de su superficie. Los materiales geológicos son pertenecientes al ciclo 1 y al ciclo Porro-Genublo, con formaciones basálticas que representan el material subaéreo más antiguo de la isla en las laderas orientadas al oeste y la formación fonolítica con potentes coladas cubriendo gran parte del monumento natural. Su semblanza y presencia ya ubicaba las prácticas rituales de las comunidades amasí originarias. Estos canarios tenían por santuario a moriscos llamados Tirma y Magro, nos recuerdan las crónicas, y la carta arqueológica del municipio de Galdar delimita dos bolsas de suelo a las que denomina Conjunto Arqueológico Cumbres de Amagro. Cerámica y otros tipos de restos son los vestigios del pasado prehispánico, con un numeroso conjunto de yacimientos arqueológicos ya desaparecidos que se encontraban en sus inmediaciones y otros indiscutiblemente relevantes que lindan con nuestra montaña sagrada, como los de la Furnia, los Mugaretes, Montaña Pelada, Túmulo de Sardina, Cuevas de las Cumbrecillas, Botijas, Las Cruces. Respecto al reciente pasado agrícola y ganadero, también las laderas de Amagro y sus vaguadas están marcadas por efectos del pastoreo y la agricultura. Fueron tierras de realengo
y hasta el siglo XVIII, perdón, hubo un uso comunal del pastoreo de la montaña, bueno, de los recursos a tal fin de la montaña, tal y como la atestiguan corrales y otras construcciones. Y durante el siglo XIX la agricultura adquirió cierta importancia, sobre todo con el aprovechamiento de la barrilla, del cofe-cofe, que se explotaba en la zona. Digamos, los restos de este pasado agrícola están en terrazas, en eras y en un patrimonio hidráulico de varetas, acueductos y las llamadas madres, que captaban el agua de los barrancos y la conducían a los estanques. Bueno, como ya les digo, esto es un mero resumen, que lo que pretende es que la gente un poco se motive y tenga los elementos fundamentales para luego indagar, investigar en la comprensión y la descripción de su riqueza en biodiversidad y en patrimonio cultural. Y bueno, si queremos, vamos a pasar al siguiente punto. Al siguiente punto, que sería el cuarto rolar, y que desarrollaría el tercer interrogante que nos hacíamos: ¿cómo es posible que Almagro, teniendo los valores biológicos y culturales que Eva acaba de citar, pues esté siendo agredida de esta manera, se permitan esas amenazas que la dañan desde hace más de 20 años? Bien, contando a Magro con los valores que hemos expuesto, se da la triste circunstancia de encontrarse sufriendo múltiples amenazas que, como venimos diciendo, no son impedidas por las autoridades que tienen el deber de custodiar este monumento natural. Citaremos, entre otras, como ya adelantaba Eva, la presencia de la culebra real de California, introducida a finales del siglo XX, muy agresora para la biodiversidad, pues causa un daño irreparable en especies endémicas, como por ejemplo, citaré solo al lagarto gigante de Gran Canaria, uno de los endemismos que están en Almagro. Dadas las condiciones propicias de alimentación y clima, la culebra se ha hecho fuerte en Almagro, como en otras partes de Gáldar, y no solo de Gáldar, como sabrán muchos de ustedes, de toda la isla. Perjudican también, además de esta culebra, a ver por dónde voy, sí, las prácticas cinegéticas que se llevan a cabo en aquellos parajes de forma descontrolada, así como las pistas clandestinas de motocross que erosionan el terreno ya castigado de por sí. Un terreno pues bastante despoblado en la actualidad y que tanta moto y tanto trasiego de camiones, como luego también veremos, impiden la proliferación de la flora endémica rica que es natural de allí de Almagro. Añadamos a esto la invasión del llamado rabo de gato, que también no está solamente allí, sino también en toda la isla, y extendido por Almagro. Con todo que esto es grave y digno de mayor atención por parte de las autoridades competentes, sin embargo, el principal daño producido por la presión antrópica que está soportando el monumento proviene de las dos canteras a suelo abierto que vienen extrayendo material desde hace más de 20 años, como decimos, sin que las sucesivas administraciones competentes lo hayan impedido. Antes, al contrario, lo han favorecido. ¿Y por qué digo esto? Pues voy a poner un ejemplo. Como ejemplo pongo los 30.000 metros cuadrados de terreno protegido que el Ayuntamiento de Gáldar le vendió a la empresa Conafal en el verano de 2023, creo que fue en julio de 2023, por 700.000 euros.
ya tenían un acuerdo con esa empresa desde el 2012, según tenemos entendido, sabemos, por 500, ¿no? Pero claro, como pasaron unos años, pues claro, ya aquello ya valía un poquito más, y entonces fueron 700.000 euros los que cobró el ayuntamiento vendiendo una parte de nuestro patrimonio. Bien, esta agresión continuada a la montaña lleva aparejada la ampliación desmedida de un polvorín en el lugar, que también fue reciente esa ampliación, que salió incluso en los medios, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder alimentar las frecuentes explosiones que, unidas a las nubes de polvo y al trasiego diario de camiones, causan un tremendo perjuicio a la vecindad de los barrios circundantes, como serían el Corralete, el Barrial, también una parte de Sabina, etc. Bueno, desde el hangar se ve la humareda. Todo esto se justifica, entre comillas, lo justifican a tenor de la nefasta actuación tanto de la Consejería de Industria como del Ayuntamiento por la extracción de la fonolita. Claro, la fonolita es una piedra necesaria para la construcción de la creciente red de carreteras. Todos sabemos que pronto no quedará, pues, sitios donde plantar ni donde hacer una casa, porque tenemos ya carreteras para donde ya había una, ahora hay dos, que a lo mejor te ahorran 10 minutos de trayecto, ¿no? Pero hay que sacar dinero de donde sea y eso es un negocio, ¿no? Y por lo tanto hay que seguir haciendo carreteras, ¿no? Bien, y claro, la piedra hay que sacarla de algún sitio, y ese sitio pues es Amagro, que es muy rico en fonolita. Podemos imaginar el daño irreparable que ha sufrido ya el paisaje durante todos estos años, no solo por la modificación del propio perfil de la montaña y por el impacto que producen las minas a cielo abierto, los tremendos agujeros, las extensiones con tractores, con continuo movimiento de extracción de piedra, sino por el material de desecho que todo esto produce, verdaderas montañas acumuladas en las inmediaciones. Por todo esto, desde el mismo momento de la venta citada del 2023, esta asociación viene manteniendo una actividad constante para conseguir el cierre definitivo de dichas carteras, y no cejaremos en nuestro empeño. Aquí quiero también agradecer a colectivos como Turcón, que está también aquí representado, y como Permajet, que con nosotros han dirigido a la administración pues escritos que nos va ahora a hablar de esa última parte de nuestra charla, que es el cuarto punto, que es lo que el interrogante, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y Eva no Sí, bueno, tampoco voy a detallar todo lo que hemos hecho, pero las líneas principales son una línea de visibilización del valor de la montaña, donde esta exposición es un ejemplo, y que hemos hecho pues precisamente para educar, para sensibilizar al respecto. Y luego hay otra dimensión, que es la dimensión que tiene que ver con hacerte cargo del aparato legal que puedes utilizar para solicitar información, para solicitar las licencias de apertura y pues, todos los procedimientos supuestamente legales que tendrían que cumplir estas minas, que en principio están haciendo una actividad ilegal, porque lo primero que prohíbe las normas de protección de Amagro, que yo creo que siguen vigentes, son las minas. Explícitamente son las minas a cielo abierto.
Pues bueno, entonces digamos, a esos dos niveles comenzamos en el 2023 presentando alegaciones a lo que fue, realmente no fue una venta directa, pero digamos que Industria les expropió ese terreno público protegido al ayuntamiento. El ayuntamiento no dijo nada y se lo expropió para que lo comprara, para dárselo a CONAFAL, siempre bajo estos mitos, y no sé cómo llamarlo ya, estos tótems del interés general y bueno, estas palabras tan usadas en este tipo de estrategias políticas, donde lo que se hace es principalmente buscar beneficiar, proteger los intereses de las empresas que están ahí, que bueno, una de ellas es Félix Santiago Melián, herederos de Félix Santiago, o grupo Félix Santiago Melián se llama ahora, y la otra es CONASPA. Bien, pues en esas dos dimensiones pues hemos realizado charlas, este proyecto que lo vamos a pasar a los institutos, estamos constantemente escribiendo, bueno, al ritmo que podemos, artículos de opinión, tenemos unas redes y luego, desde el punto de vista legal, pues estamos en varios procesos. En un principio solicitamos información a los responsables de la custodia de Magro, nadie nos respondió. Llegó un momento en que transparencia, lo enviamos a transparencia, digamos, comenzamos a hacer uso del marco legal que permite a los colectivos ecologistas solicitar información ambiental, y eso nos llevó a solicitar información acerca de los planes de impacto ambiental o la pregunta de qué estamos haciendo esas minas ahí, y hubo un silencio absoluto durante 2 años, más o menos 1 año y medio, y fue luego cuando ya pasados los plazos prescriptivos lo enviamos a transparencia, cuando transparencia pues digamos confirmó que sí, que Industria tendría que darnos algo de la información. Ahí, en colaboración con nuestros compañeros del Turcón, que nos ayudaron muchísimo, nos orientaron, comenzamos a conducir el asunto para presentar un contencioso. Primero pusimos certificado de acto presunto, sí, y estamos en la vía para llegar al contencioso. Vale, pues exactamente, llevando a cabo el siguiente movimiento, digamos, de presión, pues de repente, ¿no? Una cosa muy curiosa, el Cabildo nos facilita un montón, pero no sé cuántos archivos de PDF eran, 80 archivos PDF desconectados. Claro, porque nosotros lo que pedimos es todo el expediente, que nos den toda la información que hay ahí acerca de las licencias, los planes, etc. Pues nos dieron cosas, muchísimas cosas, digamos, desconectadas sobre los planes. Y bueno, me gustaría destacar esto. El asunto es que nos dimos cuenta que el propio Cabildo había utilizado parte de nuestras alegaciones del 2023, o sea que la propia empresa había actualizado su plan de impacto ambiental utilizando las alegaciones que nosotros, o sea, el material que nosotros habíamos presentado al Cabildo. Como si se le chivaran, miren, no, le falta esto, hagan esto, porque... Todo, por ejemplo, cuando nosotros hicimos una campaña destacando que ¿cómo se llama? El caracol pintado de Gran Canaria estaba allí, pues vimos que la fecha en la que nosotros sacamos, denunciamos la presencia del caracol pintado, un estudio de impacto ambiental de CONAFAL respecto al caracol pintado. No sé si entienden el juego. Cuando nosotros tuvimos 1 año y medio solicitando información, y mientras nosotros no teníamos información ninguna, ellos estaban organizándose, suponemos, no sé, pasaron cosas raras, ¿no? Pues lo último que tenemos, que lo hemos recibido esta semana, es que parece ser que nosotros hemos pedido a la industria que nos facilite información sobre CONAFAL, que es el que está dentro del medio del monumento natural protegido. Es verdad que Feli está en un extremo, pero da igual, o sea, Feli está creando un nuevo espacio, una nueva montaña. Está en Amagro. Hay un nuevo perfil en Amagro que tiene que ver con todos los escombros, con toda la acumulación de basura, y es realmente, si un día pues vayan a Sardina, en la parte, ¿cómo se llama? El cruce hacia arriba, que
Corralete, ¿no? Que hay un cruce de la Marcelina, justo después de Barrial, y suban por ahí y es un paisaje distópico, porque no se sabe cuánto, ¿no? La gente alucina cuando estamos intentando poner drones para ver hasta dónde llega el agujero, ¿no? El agujero que está haciendo la línea. Bueno, el asunto es que ahora estamos en un momento extraño porque nos dicen que CONAFAL, si lo he entendido bien, ¿no? CONAFAL va a presentar alegaciones o un contencioso administrativo frente para no tener que facilitar toda la información que le hemos solicitado. Bueno, entonces ya, no sé. Y que lo que está claro es que hay unos intereses que cuando en eso se Almagro resuelva, entonces y que cuando eso se resuelva. Es decir, intentas avanzar, presionar para que incluso esa información la tienes que trabajar tú, porque todos esos PDF los tienes que trabajar tú para ordenarlos. Y todavía van ralentizando al máximo los procedimientos. Entonces es bastante, bueno, ustedes lo sabrán, llevan años, décadas trabajando con el tema del ecologismo en la Canaria. Es bastante desolador que se estén repartiendo la montaña y que precisamente yo veo una relación directa entre la explotación de la montaña y las nuevas, digamos, campañas de construcción que se nos vienen encima, por ejemplo, en el norte, y la producción de nuevos espacios turísticos y urbanos, ¿no? Es paradigmático, ¿no? Para mí es bastante simbólico que un lugar que, de hecho, se invisibiliza para tratarlo como ¿no? Yo me gusta decirlo, un país atrás. ¿Qué importa, no? Ahí no hay nada, porque está esa montaña ahí, eso no es nada, eso es que no se puede construir ahí todavía. Entonces se empieza a degradar para poder justificar que hay que seguir degradando. Entonces creo que ahí es un juego que se está llevando a cabo también como un modus operandi, ¿no? de la connivencia entre las instituciones y la oligarquía cementera que está ahí metida, porque ahí hay un interés muy, muy importante, muy fuerte. Fíjense, una cosita así anecdótica, pero que creo que es interesante, ¿no? Cuando empezamos todo este proceso buscábamos abogados, ¿no? Y nos dijeron que, ¿no? Que buscáramos unas abogadas que eran precisamente las hijas de un señor que procedía del Roque, del barrio que está en Almagro, y que fue un abogado importantísimo en Canarias, precisamente que defendió, que ganó perdón, disculpe, lo siento, que ganó el caso de Tindaya, ¿no? Él y su hija, que es una geógrafa abogada, fueron los que redactaron las normas de protección de Almagro. Fuimos a ella directamente. Sin embargo, nos enteramos, al haber ido al despacho, que ellas ahora mismo eran las abogadas contratadas por el grupo Félix Santiago. Es una anécdota, pero que yo creo que refleja ese entramado, ¿no? Ese entramado que de alguna manera es al que nos estamos enfrentando. Por un lado, que es invisible. Por otro lado, que tendríamos que hacer un seguimiento de la restauración, porque es lo único que dice la norma de protección que se puede hacer ahí, es restaurar. Y por otro lado, seguir en lucha, en colaboración, porque si no lo haces en colaboración no lo puedes hacer, para poder conseguir, bueno, al menos que no puedan invertir más y al tener que parar, pues se vayan a otro lugar, que no es lo ideal, o las licencias. Hemos pedido, otro abogado nos orientó y nos dijo, pidan la licencia de actividades específicas, no de actividades catalogadas en el ayuntamiento. Y no nos facilita, el Ayuntamiento de Balda no nos facilita esa licencia, ¿no? Ubica una. Dice, nos da una muy antigua de Félix Santiago, sí, muy antigua, que está ya caducada, y sin embargo de CONAFAL, por lo que nosotros leemos allí, no tiene licencia de actividades clasificadas.
Pero Estamos igualmente, en ello, estamos en ver qué hacer con esa falta de licencia. digamos que el procedimiento es enviar, solicitar información concreta, porque eso si no está luego todo el tiempo que tú le pides una botella de agua y te dice, ¿tú qué querías? Una sandía, ¿no? ¿Quieres? Porque las instituciones te responden, tú les concretas, quiero eso, y ellos paran precisamente, que pasa el tiempo, te responden cualquier otra cosa para que tú tengas. Entonces vemos que bueno, está muy claro el campo donde estamos situados, los actores que son. No queda otra que seguir mirando a Maduro, seguir viendo su degradación y seguir luchando por ella, como en cualquier parte de las Canarias lo mismo y de las Islas Canarias, ¿no? No sucumbir al desánimo. Y bueno, ahí estamos intentando, pues, eso, molestar, al menos mínimamente. Y que cuanta más gente conozca esta situación, pues mejor. Así que por nuestra parte ya... No, lo único es decir que si alguien más quiere. vamos a centrarnos en los colegios y en los institutos, sobre todo de El Roque, de Guía, de Galdar, para ver si de ahí pues, las nuevas generaciones del entorno pues, se van. En las asociaciones de vecinos también queremos llevar la asociación de vecinos, pero también lo que tenemos en Galdar es que hay una estructura vertical de las asociaciones de vecinos respecto al ayuntamiento y tampoco es una colaboración, digamos, muy afable a lo que pueda haber. Vamos a intentarlo, pero bueno, eso es un poco lo que podemos decir hasta ahora. Se pueden decir muchísimas más cosas, pero bueno, para resumir. Sí.